Muy bien, entonces el tema con el que vamos a abrir es la parte de cuentas y documentos por cobrar. Ya en el curso anterior ustedes tuvieron algún acercamiento con este tema. No sé si recuerdan cuando vimos la parte de empresas comerciales y de servicios que, bueno, siempre que realizamos las ventas a crédito se van a dar estas cuentas y documentos por cobrar, aunque hay otros casos, ¿verdad? Cuando vimos la parte del efectivo y que una persona, por ejemplo, era el encargado de caja chica y le faltaba dinero, se genera una cuenta por cobrar al encargado. O eh, teníamos los inventarios y, no sé, estos tenían algún seguro y, no sé, se quemaron. Existía la posibilidad que se generara una cuenta por cobrar a la aseguradora. Entonces, las cuentas por cobrar, cuentas y documentos por cobrar, se pueden generar de las operaciones que tiene la empresa, es decir, de sus servicios o los productos que vende, siempre que otorgue crédito, o de situaciones particulares. Vamos a comenzar con la parte que proviene de las operaciones. Esa parte que proviene de las operaciones está, se registra de conformidad con las normas internacionales de información financiera que vemos aquí, la NIC 32, la 39, la 7 y la 9. La NIC 32 y la NIC 39 son dos normas que están desapareciendo, son dos normas que eran el modelo anterior y son sustituidas por la NIF 9 y la NIF 7. Vean que es un, ¿verdad? Pues prácticamente lo mismo. La 32 es sustituida por la 7, que es la presentación de información que se revela, y la 39 está siendo sustituida por la 9, que es instrumentos financieros. Aún así, pues la 32 y la 39 siguen vigentes. Eh, Estas normas lo que nos dice es que las cuentas y documentos por cobrar son considerados bajo el criterio de la norma como un instrumento financiero. Y el instrumento financiero, activo financiero, es un documento que se genera con una contraparte. Una empresa va a registrar cuenta por cobrar y el que recibió ese servicio o ese producto registra un pasivo financiero. Entonces, si yo hice la venta a crédito, yo voy a registrar cuentas por pagar, por cobrar, y la otra empresa que lo recibió, cuentas por pagar. Existe en esa transacción un documento. Ese documento puede ser, por ejemplo, una factura, puede ser una letra de cambio, puede ser una hipoteca, puede ser una prenda. Hay muchas formas de realizarlo, pero existe ese documento que legaliza la transacción. Eh, el tema se divide en dos partes. Uno son las cuentas por cobrar y el otro son los documentos por cobrar. Las cuentas por cobrar, eh, digamos, es la más conocida y que fue la que manejamos en el curso anterior. Las cuentas por cobrar se van a realizar por las ventas a crédito, por supuesto. Vamos a poner la siguiente diapositiva. De ventas a crédito, donde yo espero una entrada a futuro, pero ojo, sus respaldos son facturas. Por eso surgen del ciclo normal de operación de la empresa, donde yo llego, vendo mi producto y se genera una factura a crédito. Esta entrada de efectivo futuro puede ser a pagos o puede ser en un único pago. Generalmente un único pago, ¿verdad? Pero también vimos que puede ser que las empresas van pagando fraccionadamente aquella factura, pagan el 50% y después pagan el otro 50%, por ejemplo. O, ¿verdad? Ahí pueden darse varias circunstancias. Habían 4 registros contables de las cuentas por cobrar. Cuando yo hago la venta a crédito, si ofrezco fletes, si la venta tiene un descuento y si el cliente pues está insatisfecho con el producto está dañado o sucede algo y tiene que realizar una devolución de aquel producto que se le vendió. Esto ya ustedes lo vieron en el curso anterior, entonces digamos que esta parte es un repaso.
Específicamente en la parte de los descuentos, habían dos tipos de descuento. Descuentos comerciales y descuentos por pronto pago. ¿Se recuerdan de esos descuentos? ¿Cuál era la diferencia entre cada uno? Profe, si no recuerdo mal, el descuento por pronto pago, a uno le ponían, digamos, como un límite de tiempo dentro de los 30 días y si pagaba dentro de esos 30 o 20 días, no me acuerdo cómo era, Ujú, usted le añadía un 5% o algo así. ujú, Y el descuento comercial creo que ya venía establecido, no me acuerdo bien. Creo que el que era más complicado era el descuento por pronto pago. El descuento comercial sí me acuerdo que era algo más sencillo, pero no me acuerdo mucho. está bien, no hay problema. Entonces, más o menos está bien. El descuento comercial es un descuento, por ejemplo, cuando ustedes ven que hay un descuento de temporada y los productos que tenían un precio X ahora valen menos. Por ejemplo, un producto que estaba en 300,000 colones y por temporada hoy cuesta 270,000. Ese es un descuento comercial, es un descuento que se aplica al precio de venta. El descuento comercial, como bien lo mencionó el compañero, es un descuento para promover el pago anticipado. Yo le ofrezco al cliente 30 días de crédito, pero si el cliente me paga en 10 días, le hago un 5% de descuento. Ya no me tiene que pagar 300,000, sino que me tiene que pagar 300,000 menos el 5%, menos 15,000 colones. O puede ser que tengamos más de uno, ¿verdad? Si me pagan 10 días, tiene un 5. Si me pagan 20, tiene, no sé, un 3%. Pero si me pagan 30 días, ya definitivamente ya no tiene descuento, ¿verdad? Porque el objetivo del descuento por pronto pago es que haya flujo de efectivo. Es para promover que nos hagan ese pago anticipado y nosotros manejar el efectivo. El que más rápido nos paguen, pues es mejor para la empresa. Eh, Aquí les dejé unas diapositivas con respecto a los registros que se manejan de esos cuatro casos, ¿verdad? Que los 4 casos son estos: ventas, fletes, descuentos y devoluciones. Entonces, vamos con el primero. Cuando se hace la venta, recuerden que habían dos modelos de inventario. Puede ser que yo tenga un inventario permanente o un inventario periódico, y así tengo que registrar la venta. Aquí no nos va a importar la parte de manejo del inventario, sino que lo que nos va a importar es que registren la cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que tiene que contener la cuenta por cobrar? Tenemos que recordar que cuando yo hago una venta, la venta tiene dos componentes: el producto que estoy vendiendo, que va en la cuenta de ventas, pero yo también tengo que cobrarle el impuesto. La cuenta por cobrar es la sumatoria del producto más el impuesto, o del servicio más el impuesto. En el caso del registro permanente, una vez que hago la venta, registro o actualizo el costo de ventas. En el caso del registro periódico, no hago nada, ¿verdad? Simplemente hago la venta. Y también, aunque igual, ¿verdad? No es sujeto pues, del tema que estamos viendo aquí, es también el repaso. El descuento por pronto pago, al momento de realizar una venta, había dos formas de registrarlo, que es lo que se conoce como método bruto y método neto. El método bruto es el normal, el que hacemos la mayoría de personas en la realidad, que es cuando se hace la venta, la registro por el monto que corresponde, y si el cliente pagó en el periodo de crédito, le reconozco el descuento. El método neto es desde el inicio registrar el descuento para el cliente. Ahí hay que tener alguna, digamos, expertise para saber cuáles clientes son los que aprovechan los descuentos. Y lo que se hace es aplicarle el descuento desde el inicio en la partida, en la parte de las ventas y cuentas por cobrar. No puede afectarnos lo que era el impuesto al valor agregado. Pero reitero, aquí lo que nos va a importar es el asiento de la cuenta por cobrar como tal, ¿verdad? Que sepan que la cuenta por cobrar es el componente de la venta y del impuesto.
y se va a ir afectando. Si yo hago un flete sobre ventas, él no me afecta, porque recordemos que el flete sobre ventas, el asiento es flete sobre ventas con el impuesto al valor agregado y su pago era en efectivo. Pero los otros dos movimientos que son los descuentos por pronto pago y las devoluciones, sí disminuyen el saldo de las cuentas por cobrar, sí lo van afectando. Por ejemplo, aquí tenemos el registro del descuento por pronto pago con el método bruto. Vean que cuando yo tengo la cuenta por pronto, la cuenta por cobrar y existe un descuento por pronto pago, la cuenta por cobrar se ve afectada cuando hay un descuento en el periodo, un pago en el periodo de descuento. Vean que yo hago la venta, registro cuentas por cobrar, contraventas y el impuesto, que es lo que ya vimos, y cuando se hace el pago, disminuyo la cuenta por cobrar, pero entro menos efectivo, ¿verdad? Ahí registrábamos el descuento sobre ventas. Si estaba fuera del periodo de descuento, no nos importa esa disminución del efectivo, porque no se registra ningún descuento. Ese sí es método bruto, si era método neto, más bien hay una cuenta que es descuento no aprovechado. Hacemos la venta normal, pero desde el inicio la cuenta por cobrar es el monto de la venta menos el descuento. Al momento de pagar en el periodo de descuento, vean que aquí no existe la cuenta de descuento sobre ventas, sino que si pago fuera del periodo de descuento, existe una que es descuento no aprovechado. Este método no es tan utilizado, entonces el que nosotros vamos a ver es el método bruto. Y finalmente teníamos las devoluciones sobre ventas, que también disminuyen las cuentas por cobrar. Vean que al momento de hacer registro, en ambos casos, periódico permanente era el mismo, pero en el permanente estaba el asiento para actualizar el costo de ventas y el inventario, el cual con la devolución aumentaba. En el caso del método periódico no estaba ese registro adicional. Bien, esto ya, ¿verdad? Esta es la parte de repaso de contabilidad básica. No sé si tienen alguna consulta y algo que no se recuerden, y aquí vamos a ver un ejemplo. Pero no sé si tienen alguna consulta de esa primer parte. No. Bueno, veamos este ejemplo. Un ejemplo básico, ¿verdad? Dice que la venta de mercadería por un importe de 300,000 colones masiva, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato. La cuenta por cobrar tiene que ser los dos componentes, la venta más el impuesto al valor agregado. Y esto es porque a veces dejan el impuesto al valor agregado ahí tirado. No tienen que cobrarlo, no, sí tienen que cobrarlo. La cuenta por cobrar es la sumatoria de los dos. Nos dice que es una venta a crédito a 30 días en condiciones 310 N30, que es lo que vimos hace un rato. Y esto significa que yo tengo un 3% de descuento si me pagan 10 días. Si me pagan 30 días, no tiene descuento. Y el impuesto al valor agregado, que es el 30% de la venta, ¿verdad? El producto que yo estoy ofreciendo o el servicio, que serían mis ventas, tengo que adicionarle el IVA. ¿Qué pasaba cuando me decían que era IVAI? ¿Se recuerdan? Que era esta posibilidad que aquí le poníamos el ahí y era IVAI. Y que ya iba incluido, entonces uno tenía como que hacer más bien una división para restarle el IVA incluido y saber cuánto era el importe neto, o sea, sin el IVA. Correcto, exactamente. Cuando es IVAI, esto es la cuenta por cobrar. Este es el que va aquí. Y si yo lo divido entre 1.13, me daba el monto de la venta. Básicamente. Entonces, muy bien. Exactamente. Bueno, aquí sigue con el ejemplo, ¿verdad? Teníamos 30 días de descuento de crédito. Si pagaban 10 días, tengo el descuento.
dice que el cliente cancela en el periodo de descuento de los 10 días. Entonces, en este caso, la cuenta que era de 339,000, el cliente no tuvo que pagar los 739,000. Aquí estamos en presencia de un descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago es tomar la cuenta por cobrar. Ojo, la cuenta por cobrar. Por eso les digo que es muy importante que no hubieran dejado tirado el IVA. Es el monto de la cuenta por cobrar. Aquí hay una implicación de que la empresa asume una carga financiera, ¿verdad? Porque hay un descuento inclusive sobre el IVA, aunque el IVA no se puede modificar, ¿verdad? El descuento sobre ventas es el porcentaje entonces sobre la cuenta por cobrar total y el cliente tiene que pagar la cuenta por cobrar total menos el descuento. Entonces, en este caso, que era un 3%, lo que el cliente está pagando es el 97%, y la cuenta por cobrar por el 97%, y el descuento es la cuenta por cobrar por el otro 3%. Entre los dos tenía que sumar el 100%. Continuando con el ejemplo, nos dice que, bueno, ¿qué es lo que pasaría si el cliente paga fuera del periodo de descuento? Si el cliente paga fuera del periodo de descuento, únicamente es efectivo contra cuentas por cobrar. No nos tenemos que preocupar por ningún descuento, porque ya el cliente no lo pudo aprovechar, ¿verdad? Únicamente efectivo contra cuentas por cobrar por la totalidad de la cuenta. La venta de mercadería, bueno, entonces el mismo ejemplo. Ahora, si el cliente lo que hace es devolverme alguna parte del pedido que hizo, porque por ejemplo aquí estaba dañado, yo tengo que disminuir la cuenta por cobrar. Nuevamente, aquí nos dice que es más IVA, entonces tengo la devolución sobre ventas por el monto de 50,000. No puedo dejar el IVA ahí, ¿verdad? Tengo que también hacer la alteración del IVA. Entonces, vean que hay una disminución de la cuenta por cobrar y también hay una disminución del impuesto al valor agregado. Bueno, por aquí. Ahí está. Bueno, los 5,600 es el 13% de los 50,000. Continuando con el ejemplo, también puede ser que lo que se dé en vez de un descuento, de una devolución, es que la empresa asume un flete. Ese flete, si no, es parte de las cuentas por cobrar, a menos de que yo pues me dedique también a brindar el servicio de transporte, en cuyo caso también pues sería un servicio adicional. Pero vean que en el caso del flete, que también está en conjunto con las ventas, tengo el flete sobre ventas con el impuesto y su salida de efectivo y no afecta la cuenta por cobrar. Mira, bueno, ahí el IVA que es los 50,000 por el 13%. Bien, ahora, eso es en el caso de las cuentas por cobrar comerciales, es decir, cuentas por cobrar que provienen de la operación de la empresa. Operaciones que pueden ser la prestación de servicio o la venta de inventario. Cuando vemos algunos estados financieros, hay otras cuentas por cobrar. Estos que tenemos aquí son ejemplos que ya hemos visto en el curso anterior. Las cuentas por cobrar de funcionarios, las cuales se van a generar, por ejemplo, si un cliente pide un vale, un adelanto de su salario, o si, por ejemplo, el funcionario era el custodio de la caja chica y le quedó un faltante, él tendrá que cubrirlo. Ahí se generan unas cuentas por cobrar que no obedecen a ninguna venta, pero sea como sea, son cuentas por cobrar que tiene la empresa. La cuenta por cobrar de partes relacionadas, imaginémonos empresas que tienen de una casa matriz y tienen subsidiarias. Generalmente entre ellas, algunas subsidiarias hacen piezas que para un producto final y entonces entre ellas se venden cosas. Ahí existen cuentas por cobrar de partes relacionadas. No hay una, ¿verdad? Sí, no hay una actividad comercial con un tercero, es únicamente una actividad comercial entre ellos. Las cuentas por cobrar de la aseguradora, por ejemplo, en el caso que tuviéramos una póliza de LINS, los intereses por cobrar, siempre que teníamos alguna inversión o algo similar, y los dividendos por cobrar si yo tengo acciones de otra empresa y me van a pagar algún dividendo.
finalmente, ¿verdad? Que es la parte del repaso, tenemos el tratamiento según la norma. Les decía que hay dos normas principales en este momento. Diría que la más importante es la NIF 9, la cual nos dice que las cuentas y documentos por cobrar son un activo financiero. Su reconocimiento inicial es por el precio de la transacción, es decir, lo que dice aquel documento. ¿Y cómo se va a afectar? Bueno, por los movimientos posteriores que tiene, las devoluciones, los descuentos y los pagos. Tiene pagos fijos, puede ser un único pago o puede ser que tenga varios pagos. Más que todo estos varios pagos se van a dar cuando es un crédito. Yo le vendo una maquinaria o un edificio o una propiedad a crédito. Sabemos que el pago no va a ser en 30 días, sino que será en los próximos 5 años. Ahí se va a evidenciar más la parte de los pagos fijos. Pero cuando son facturas de venta de mercadería, que son a 30 días, por ejemplo, generalmente son un pago único. Pero la norma nos dice que puede ser que tengan un único pago o varios pagos. Y que no se negocie en un mercado activo. Es decir, que no son acciones, no son bonos, no son otro tipo de documento que sí tienen esa parte bursátil. Se registran al costo amortizado. El costo amortizado será el costo de la transacción menos los pagos que le realizamos posteriormente. Reitero, hago una venta de mercadería por 1.000.000 de colones. El cliente me paga el 50%. Y eso significa que en libros tendrá que quedar únicamente el otro 50%. El costo amortizado es irle quitando los pagos que el cliente realiza o las devoluciones o los descuentos. Y se tiene que hacer con la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es una tasa de interés que se tiene que ir calculando sobre el saldo que tiene la cuenta. Supongamos que hay una cuenta, un documento por cobrar que devenga un interés en la empresa. Inicialmente, aquel documento por cobrar puede tener un valor de, no sé, 1.000.000 de colones. Le tendríamos que cobrar intereses por el 1.000.000 de colones, pero ya una vez que el cliente pagó, digamos el 50%, al siguiente cobro de los intereses, ya no son intereses por 1.000.000 de colones, sino intereses por el saldo de los 500.000 que quedaron. La tasa de interés efectiva es precisamente irle calculando sobre el saldo que quedó y llevar el monto de la transacción al costo amortizado. Y nos dice que posteriormente se tiene que calcular una matriz de provisiones, que es lo que vamos a ver ahorita. La matriz de provisiones no es otra cosa que un término que se utilizaba antes, que son las estimaciones para incobrables. Lo que pasa es que la antigua estimación para incobrables era algo, digamos, un poco más subjetivo, que no consideraba tanto el riesgo como si lo hace la NIF 9. Recordemos que la NIF 9 surge en un periodo, digamos, un poco más globalizado. Imaginémonos la crisis del 2010, la crisis financiera del 2010, o sea, ustedes estaban aún en algunos casos muy jóvenes, tal vez no se recuerdan, pero ahí hubo una crisis a nivel global y por ahí las normas consideran que si yo tengo cuentas que ya están a crédito desde el inicio, las tengo que ir considerando una incobrabilidad porque aquí el activo se va deteriorando, ya no es tan de buena calidad como al inicio. Y hasta ahí es el repaso del curso de contabilidad básica. A partir de aquí ya lo nuevo. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Seguros? Bueno, vamos a las cuentas incobrables. Una cuenta incobrable, bueno, como bien su nombre lo dice, es un dinero que ya no voy a poder recuperar. Yo le vendí a una persona la mercadería
el cliente no pagó en el periodo de descuento y entonces de ahí tengo que darla de baja de mis libros. No es un proceso tan sencillo, de hecho aquí es importante señalar que va a haber en muchas empresas hay un doble registro en el sentido que hay que llevar la cuenta incobrable para fines tributarios y la cuenta incobrable para fines contables. Para fines contables, una vez que yo ya identifico que la cuenta es incobrable, la paso por incobrable. A nivel tributario no pasa así. A nivel tributario es hasta que yo agote toda la vía legal para poder cobrar aquel documento. La NIF 9 nos dice que en el caso de las cuentas y documentos por cobrar, lo que se aconseja es el método de la matriz de provisiones. El método de la matriz de provisiones viene a sustituir lo que se hacía antes. Antes en muchas empresas lo que decían es, bueno, y se inventaban el monto, puede aplicarle un 2% a las cuentas por cobrar y esa es mi estimación para incobrables o un 5%. No se sabía ni siquiera de dónde provenía aquel porcentaje y se le aplicaban al total de la cartera. Lo que nos dice el método de la matriz de provisiones es que no, yo tengo que tomar la cartera de las cuentas por cobrar y clasificarlas de acuerdo al grado de vencimiento que tengan. Entre más vencimiento tenga la cuenta, más improbable es que yo pueda recuperar ese dinero. Nos habla que tenemos que hacer digamos, una tablita como esta, donde de alguna manera clasifiquemos la incobrabilidad de las cuentas. Esto es lo que antes se conocía también como una cédula de antigüedad de saldos. Lo que tenemos son las facturas o partidas que tenemos por cobrar clasificadas de acuerdo al momento en que se vencen. De acuerdo a lo que nos dice esta NIF 9, entre más esté hacia abajo, más riesgo hay. Es decir, las cuentas que están sin vencer, imaginémonos el ejemplo de hace un rato, donde había un periodo de crédito de 30 días. Si yo estoy en los 30 días, el riesgo es muy bajo porque el cliente está en el periodo de crédito que yo le concedí. Pero si el cliente se pasa de los 30 días, ya está con 30 días de vencimiento, bueno, ya esa cuenta, no, bueno, tiene 30 días vencida, pero tenía 30 días de crédito, es decir, se emitió hace 60 días. Ya como que el cliente no, ¿verdad? Está teniendo algún problema. Y ahí vamos subiendo. Esa clasificación va a depender mucho de lo que la empresa tenga, pero este es un ejemplo, digamos, muy utilizado que se clasifica las cuentas por cobrar de acuerdo a periodos de 30 días. Estos son los días de crédito y estos son a partir de los 30 días de crédito para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces realmente aquí tiene 60, aquí ya tiene 90 días, 120 y aquí más de 120 días. En cada uno de los casos yo les voy a establecer un porcentaje porque no es lo mismo una cuenta que está sin vencer a una cuenta que ya está vencida. Puede ser que yo diga en el primer tramo que es sin vencer, nada más su porcentaje de incobrabilidad es el 1%. Mientras que una que es de más de 91 días, no sé, es el 20%. Perfectamente. Y el cálculo es muy sencillo. Es el saldo al cierre por el porcentaje de estimación, ¿verdad? Es una multiplicación del monto por el porcentaje y eso me da la estimación para incobrable. Importante, dos cosas. La NIF 9 nos viene a decir que inclusive el saldo que está sin vencer, este de aquí, hay que aplicarle una incobrabilidad, un porcentaje de incobrables. Esto porque en el modelo, en cualquier modelo tradicional, ustedes pueden buscar ahí libros, la teoría nos decía antes que de esas cuentas que estaban en el periodo de crédito no teníamos por qué preocuparnos. Pero el problema es que entre más sea el saldo de las cuentas que yo voy generando a crédito, más riesgo estoy teniendo. Esto al final lo que busca es mostrar mucho ese riesgo al que se está exponiendo la empresa al vender a crédito. Y también hay que tener
claro que lo que nos está dando este total de aquí, y anótenlo ahí muy bien, este total es una estimación. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema de inventario, que era o existía una estimación para valoración del inventario a su valor de realización? Esa estimación es un saldo, una contrapartida que va en el estado financiero. De hecho, por aquí se los puse de que es un monto que está en la cuenta T. Lo que yo estoy calculando aquí es lo que va a ir en la cuenta T. ¿Qué es lo que pasaba si existía un saldo previo? ¿Se recuerdan? ¿Qué hacíamos si había un saldo previo? Imaginémonos que al inicio del mes yo ya tengo por aquí un monto. Yo creo que, o sea, en ese caso se le sumaría, porque es que también me acuerdo casos que había saldos, ya sea en otras cuentas, pero estaban, digamos, del otro lado en el debe, entonces más bien había que restarlos, pero si es en ese caso, creo que se le suma, ¿no? Ujú. Ajustamos para que me dé exactamente. Imaginémonos lo siguiente. Tengo por aquí un saldo en la cuenta al inicio del mes de 2,000. Mi estimación me dio 5,000. El saldo de la cuenta tiene que quedar en 5,000. Yo tengo, como bien dijo el compañero, que hacerle un ajuste sumándole a lo que ya existía. Yo tenía 2,000 y tendré que sumarle para que me quede 5,000. Siempre el cálculo que yo estoy realizando es lo que tiene que dar, lo que tiene que quedar al final. Puede ser que más bien suceda al contrario. Yo tenía 7,000 al inicio y ahora son 5,000. Ahí más bien en vez de sumarle tengo que restarle. No es lo común, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos casos puede darse. Pero tengamos en cuenta entonces que lo que yo obtengo de la matriz es lo que tiene que quedar en la cuenta de estimación y no necesariamente es que mi asiento va ahí por ese monto, sino que yo tengo que ajustar. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese monto? En el estado financiero yo tengo mis cuentas por cobrar y la estimación para incobrables lo que hace es restarle a las cuentas por cobrar. Disminuyen su valor porque yo estoy considerando que van a haber unas cuentas que no voy a poder recuperar. De 1 millón de colones puede ser que se vayan a perder, no sé, 100,000 colones, porque esos 100,000 se consideran al final del periodo incobrables y los otros 900,000 son los que la empresa está considerando asegurados de cobrar. A nivel de asientos, este asiento se conoce como pérdida crediticia esperada. Nosotros lo pusimos en la antología como pérdida por incobrables. Vean que hay dos posibilidades de asiento. No sé si le puse por aquí el cuadrito. No, no le puse el cuadrito. Pero bueno, no importa. Pongámoselo por ahí. Esta primera de pérdida por incobrables contra estimación es cuando la estimación aumenta. Como en el ejemplo de ahora. Yo tenía un saldo de 2,000 y ahora el saldo es de 5,000. Aumentó en 3,000 la estimación para incobrables. Yo registro el asiento pérdida por incobrables contra estimación para incobrables. Ahora, si fuera al revés, yo tenía una estimación de 5,000 y el saldo actual tiene que ser de 2,000, hago este segundo asiento. Estimación para incobrables contra recuperación de pérdida por incobrables. Esta recuperación de pérdida por incobrables es una cuenta de la sección de otros ingresos y otros gastos. En tanto, la cuenta de pérdida por incobrables es una cuenta de gasto de ventas a nivel del estado de resultados. Ambos asientos son básicamente, digamos, no puedo hacer los dos. En cada periodo yo tengo que decidir cuál es el que voy a hacer, si aumentar la estimación o disminuir la estimación. No sé si hay alguna consulta hasta acá para ver el segundo ejemplo, el ejemplo de la estimación para incobrables.
¿No? Bueno, entonces pasamos al ejemplo. Bueno, nos dice que la empresa ABCSA desea hacer una revisión de su pérdida crediticia esperada. Cuenta con la cartera de cuentas por cobrar al cierre contable. Vean, aquí la tenemos. En este caso, utilizamos el mismo ejemplo a nivel de los tramos, ¿verdad? Clasificamos las cuentas por cobrar. ¿Cuántas están sin vencer? Es decir, dentro del periodo de crédito. ¿Cuántas ya tienen 30 días de vencidas? ¿Cuántas tienen 60 días, 90 días y más de 90 días? Y a cada uno de estos ramos se le ha asignado un porcentaje. Sin vencer, 1%. De 1 a 30 días, 2%. De 31 a 60 días, 3%. De 61 a 90 días, 4%. Y más de 90 días, 10%. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que se obtienen esos porcentajes de incumplimiento? ¿De dónde creen que salen? O simplemente yo ahí me los invento. La norma no los tiene, para serles claros. Adelante. Son como estadísticas que tiene la propia empresa, ¿no? Exactamente. Exactamente. La empresa es la que tiene que ir viendo esas cuentas con base en su histórico. Lo que nos dice la norma es que yo tengo que hacer un análisis y vean que aquí va a depender de qué tan grande sea la empresa. Hay empresas que inclusive pues ya eso no va a corresponder ni siquiera al área contable. Hay empresas que lo que hacen es contratar algún perito que pueda determinar los porcentajes de incobrabilidad. Porque lo que nos dice la norma es que tenemos que hacer un análisis del pasado para ver esas incobrables, con qué frecuencia se dan, cuáles son los periodos, esas características que tienen, cuál es la situación actual, ¿verdad? Es decir, de lo que está actualmente, cuáles ya se han ido determinando como incobrables y de lo que espera del futuro. Entonces es un cálculo que para empresas pequeñas pues es un poco más sencillo. Para empresas grandes es un cálculo que se ocupa un equipo de expertos que nos puedan determinar cuánto es esa incobrabilidad. Pero es muy importante porque nos va a decir al final cuánto es lo que la empresa al final tiene a su disposición. En este caso, le puse que la empresa nunca ha realizado este tipo de registro, por lo que no existe un saldo previo de la estimación para cuentas de dudoso cobro. Entonces, una vez que nosotros determinamos la tasa de incumplimiento que les hacía el comentario hace un rato, porque nosotros no vamos aquí a calcular esas tasas de incumplimiento, eso ya sería un elemento que la empresa tiene que realizar a nivel interno. Únicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar el monto por la tasa de incumplimiento. Entonces, ahí lo tenemos. Sin vencer va a ser 2 millones por 1%, 20,000. De 1 a 30 días, 2,500,000 por el 2%, 50,000. De 31 a 60, 25 millones por el 3%, 1,050,000. De 61 a 90, 2,750,000 por el 4%, 110,000. Y más de 90 días, 1,570,000 por el 10%. Lo que nos está diciendo la pérdida, ¿verdad? Que al final suma 1,387,000, es que yo tengo cuentas por cobrar de 43 millones, pero la empresa con esa estimación está considerando que no va a poder recuperar los 43 millones. Si no, bueno, aquí no sé cuánto es el monto exacto, pero no sé, digamos que es 41 millones y medio. ¿Qué es lo que va a poder recuperar al final? Puede ser que ni siquiera recuperen esos 41 millones. Vean, ¿verdad? Si observaron el ejemplo con detenimiento, el tercer extracto, ¿verdad? Son 35 millones. Es
un porcentaje de cuentas por cobrar muy grande. Y que precisamente eso es lo que se busca con esto. Ver qué tanto vencimiento tienen y ir realizando las gestiones para ver si se pierden o si se pueden recuperar de alguna manera. Ahora, este es el saldo que tiene mi cuenta T, o que debería tener mi cuenta T de estimación para incobrables. Es el saldo que tiene que tener. Entonces, mi asiento será para ajustar el saldo anterior a este saldo, sumándole o restándole. Pero nos decía el enunciado que no tenía saldo previo. Entonces, el asiento va a ser únicamente pérdida por incobrables contra estimación por incobrables por la totalidad de la estimación que hicimos. Y aquí es muy importante que eso es una estimación, ¿verdad? Es una estimación con base en, digamos, la información que está disponible en ese momento, su mejor entendimiento del negocio y de las circunstancias que se dan. Al final hay muchos elementos subjetivos que hacen que no necesariamente ese cálculo que hicimos sea el correcto. Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Si vamos a decirle a la empresa, bueno, su estimación por incobrables es tanto, y sí tenemos que tener pues los datos, ¿verdad?, más confiables que podamos. Pero básicamente ahí tendríamos la parte de la pérdida crediticia esperada. No sé si hay alguna consulta, algún comentario. Creo que el cálculo está bastante sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Profe, digamos, en mi caso sí es, digamos, lo del cálculo sí está sencillo, pero no terminé de entender bien cómo, en el segundo asiento, cuando hay que ver lo de pérdida por incobrables, perdón, contra estimación para incobrables, o sea, cómo determino qué cuenta voy a poner en el debe y cuál en el haber. O sea, se supone que, bueno, sí, eso, es que no me quedó claro, digamos, cómo saber cuál va, arriba y cuál abajo en este caso. Ah, ok. Bueno, remontémonos a que solo hay dos posibilidades de asiento, ¿verdad? O el asiento 1 o el asiento 2. Este o este, ¿verdad? Que van a ser dos casos. No puedo hacer los dos. Entonces voy a pasar tal vez aquí a una pizarra. Vamos a buscar la pizarra. Y ahí tenemos una pizarra en blanco. Ok, supongamos que yo tengo un saldo de estimación para incobrables. Incobrables. Que sea, no sé, 500,000 colones. Y que el cálculo que hicimos nos da 1.300.000. La estimación, 1.300.000. En este primer caso, lo que está pasando, y aquí ya no encontré el lapicito, lo que está pasando es que la cuenta está pasando de 500,000 a 1.300.000, ¿verdad? Si yo hago mi cuenta T, aquí la voy a hacer muy feilla porque no tengo con qué escribirlo, pero esta es la estimación. Yo comienzo con el saldo que ya viene en la cuenta, que es 500,000 colones, y sé que el producto de la matriz que yo hice da 1.300.000. Para poder llevar el monto de 500,000 a 1.300.000, tendré que sumarle los 800,000 colones de diferencia. Este es el primer caso donde lo que vamos a hacer es el asiento de la pérdida, pérdida contra estimación, por la diferencia, por los 800,000 colones. Y esa es la primera posibilidad, que es cuando yo tengo un monto y tengo que aumentarlo. O bien no tengo monto, como en el ejemplo que teníamos. El ejemplo decía que no existía un saldo previo. Tengo 0, entonces es lo mismo. Tengo que pasar de 0 a 1.300.000.
siempre vamos a seguir utilizando ese mismo asiento, pérdida contra estimación. Y en el segundo caso es más bien que disminuye. Supongamos que el saldo de la estimación sea igual, los mismos 500,000 colones. Pero la estimación me dio que son 200,000 colones. Entonces, igual, y aquí esto es lo que no puedo escribir bien. Esas cuentas T. Vamos a ponerlo por acá. Supongamos que tenemos un saldo de la cuenta T entonces de los 500,000. Al final me tiene que quedar 200,000. Y para hacerlo, vea que disminuye. Entonces, para poder realizar esto, la cuenta de estimación va a ir al debe, de manera tal que yo le disminuya los 300. Aquí es donde aplica que estimación va al debe. Estimación va a ir al debe siempre que haya una disminución del saldo previo. Y va a ser por la diferencia, por los 300,000 colones. Estimación contra recuperación. Básicamente. No sé si ahí le queda más claro. Bueno, ahí ya no pude modificar esa. Sí, sí, ya quedó más claro. O sea, entonces digamos, si el saldo de estimación es menor a la estimación que ya me dio como resultado, entonces más bien lo registro como pérdida. Y si es mayor a la estimación que me dio como resultado, entonces es una, bueno, una Una recuperación. recuperación, Ok, exactamente. listo. Está bien. No sé si hay alguna otra consulta. No. Y reitero, ¿verdad? La pérdida es una cuenta de gasto de ventas. La estimación es una cuenta del estado de situación que disminuye la cuenta por cobrar. Y finalmente, la recuperación es una cuenta de la parte de otros ingresos. Entonces, para que sepan cómo clasificar todas estas cuentas. Igual, ahorita va a haber una sección en la que vemos cómo se clasifica. Bien, vamos al ejemplo número 2. Bueno, creo que ahí es donde estábamos, ¿verdad? Más bien. Ajá. Bueno, si quedamos en el asiento. Ahí está. Bueno, esta estimación es previniendo que en el futuro se vaya a generar una incobrable, ¿verdad? No es como tal la incobrable. Aquí yo hice este cálculo y yo estoy asumiendo que este 1,387,000 no se cobra. Pero puede ser que al final sí me lo paguen. El problema es cuando no me lo pagan. Entonces, por ejemplo, hay un cliente que tiene más de 90 días de crédito, no ha pagado, le escribimos, lo llevamos a los tribunales para realizar el cobro correspondiente. El cliente no puede pagar, la cuenta se declara incobrable. ¿Qué es lo que hacemos? Esa cuenta que se declara incobrable hay que darla de baja. No vamos a poder cobrar nada, así que no hay o no media la cuenta de efectivo como normalmente lo tenemos, ¿verdad? Cuando yo cobro la cuenta es efectivo contra cuentas por cobrar, pero cuando yo declaro la cuenta incobrable, lo perdí todo. Va a ser estimación para incobrables contra cuentas por cobrar. Ojo, ahí nos dice cuando la estimación es suficiente, que es el comentario que les dejé a la izquierda. Aplico ese primer asiento. Nuevamente, estos asientos son excluyentes. ¿Hago el primero o hago el segundo? No puedo hacer los dos. Puede ser que haya una segunda posibilidad, y es que el asiento sea insuficiente. La cuenta por cobrar es tan grande que supera la estimación que yo había hecho. ¿Qué es lo que uno esperaría que no suceda? Porque si no, entonces todo el cálculo que hicimos no sirvió de mucho para reflejar la situación de aquella empresa. Imaginémonos, voy a regresarme aquí. ¿Qué es lo que pasa si estoy en este ejemplo? Vean
que pongamos tal vez como ejemplo el periodo de más de 90 días. Si las cuentas que tienen más de 90 días se declaran como incobrables, vean que mi estimación no las alcanza. La estimación es inferior al saldo de las cuentas de más de 90 días. En esos casos, yo tengo que dar de baja la estimación por completo y la diferencia se reconoce como gasto por incobrables, que es el segundo caso. Pero ahí es que fuimos realmente pues muy inexactos, ¿verdad? Nuestra estimación ni siquiera alcanzó para cubrir las cuentas que al final llegaron a ser incobrables. Fuimos muy inexactos porque éramos muy, tal vez, optimistas de que se iba a obtener aquella cuenta. Entonces, cualquiera de los dos asientos va a realizarse. Uno, este primero, aplica siempre que la cuenta por cobrar es menor a la estimación. Y este segundo, cuando la cuenta por cobrar supera la estimación. Básicamente. Y hay un segundo caso. Aquí estamos bajo el supuesto de que nosotros usamos la norma internacional de contabilidad NIF 9, que nos dice que hagamos esta estimación. La realidad es que no todas las empresas aplican las NIF y no todas las empresas tienen la estimación para incobrables. Ah, bueno, ahí me brinqué ese. Bueno, para no dejarles ahí la idea, hay empresas que no tienen esa estimación para incobrables. La estimación que vimos de la NIF 9 se llama precisamente pérdida crediticia esperada. Es lo que yo espero que vaya a ser la cuenta incobrable. Las empresas que no están con NIF utilizan un modelo que se llama pérdida incurrida. Voy a escribírselos por aquí para que se recuerden de la palabrita. Pérdida incurrida. ¿Qué es la pérdida incurrida? Cuando la cuenta se declara manifiestamente incobrable, hacemos un asiento, este que vemos aquí, que es gasto por incobrables contra cuentas por cobrar. Y estas empresas no se preocupan de realizar ninguna estimación, ni de estar reflejando en todo momento, ni de hacer ningún análisis, ni nada de las cuentas incobrables. Simplemente cuando una cuenta es incobrable, hacen el gasto por incobrables contra cuentas por cobrar. Pero ustedes habrán notado que eso es muy contraproducente, ¿verdad? Porque las cuentas por cobrar pueden ser muy significativas para la empresa. Tanto es así que en algunas empresas al declarar cuentas incobrables de la empresa se declara en quiebra porque ya no va a tener el suficiente capital. Entonces por eso se recomienda el modelo de la pérdida incobrable que establece la NIF 9, porque usted va viendo esa posibilidad de que se pierda la cuenta y que la exposición que tiene al final la empresa con respecto al riesgo. Si una cuenta incobrable se llega a recuperar, lo que haremos es el segundo asiento, bancos contra ingreso por recuperación. Esto no siempre se da y tengo que dejarles claro que esto es un cliente que había dicho que no iba a poder pagar o que, digamos, por la vía judicial no pudimos cobrarle nada, se presenta a la empresa a pagar. Esto pasa mucho en los bancos. Hay bancos que intentan por toda la vía cobrar una cuenta, no lo logran, pero el cliente se presenta y se presenta a cancelar la cuenta porque su historial crediticio al final de cuentas se va manchado. Cancela la cuenta para limpiar su historial. ¿Y cómo lo registra la empresa? Bancos con ingreso por recuperación. Vean que aquí ya no se da o no se toca la cuenta por cobrar porque yo la habría eliminado previamente con el asiento de gasto por incobrables contra cuentas por cobrar. La cuenta por cobrar queda en cero y nada más cuando entró el dinero lo cobre. ¿Dudas con esta posibilidad? Vean que aquí no estoy aplicando NIF. Este es el de las empresas que no aplican NIF.
Pero si yo aplico NIF, utilizo la estimación, ¿verdad? Utilizo la estimación y supongamos que hubo una cuenta que yo di de baja y que se recupera. En el caso de las NIF, nos dice que ocupamos darle como un rastreo a aquella cuenta por cobrar. Nos dice que hagamos algo que, bueno, es un poquitillo raro, pero es lo correcto. Dice que volvamos, hay que hacer 2 asientos. Un primer asiento, cuenta por cobrar con estimación por incobrables por el monto que nos van a pagar. No sé, el cliente que se había declarado incobrable viene a pagar unas facturas por 3 millones. Haremos cuenta por cobrar con estimación por 3 millones y un segundo asiento de banco contra cuentas por cobrar por 3 millones. Parece raro porque los dos asientos son simultáneos y cuenta por cobrar en ambos casos viene por el mismo monto. Pero la idea de esto es darle trazabilidad a la cuenta por cobrar. Algo que se pierde bajo el modelo que no es por las NIF, que es la cancelación directa, porque si registramos únicamente bancos contra la recuperación. A nivel de los auxiliares de los clientes, no sabemos qué cliente fue el que nos pagó, que es al final el análisis que nosotros ocupamos para actualizar los porcentajes de incobrabilidad en el futuro. Entonces, por eso es que la norma nos pide que hagamos 2 asientos cuando un cliente quiere pagar una cuenta que era pues, manifiestamente incobrable. No sé si hay alguna consulta, dudas, comentarios. ¿Seguros que todo va suficientemente claro? Sí, Sí, profe. está bien. Entonces, esa parte no tiene ejemplo. Ya ahorita cuando comenzamos con los ejercicios, ahí ya vamos a ver un ejemplo. Ahora, hay una parte muy importante con las cuentas por cobrar. Yo les decía al inicio, en la parte del repaso, que la parte de los descuentos por pronto pago se generan para si yo tener algún flujo de efectivo, ¿verdad? Su objetivo es incentivar, valga la redundancia, que la gente pague lo antes posible. Pero a veces el descuento por pronto pago no es suficiente. Entonces existen algunos mecanismos legales para aprovechar la cuenta por cobrar y obtener un dinero, porque la empresa ocupa ya el flujo efectivo. Adelante, Jocelyn. Profe, perdón que lo interrumpa así, ¿verdad? Con el tema, pero es que yo tengo una pregunta con respecto al libro. Es que se recuerda que yo le había dicho que yo llevé el curso, pero lo llevé en agosto, en el 2021, el semestre pasado. No sé si es lo mismo, es porque, digamos, me estoy guiando con lo que se está diciendo y no. Sí, hay cositas que cambiaron. Me parece que ahí se Entonces, eliminó. digamos, ¿tendría que comprarme el nuevo o puedo seguir con este? No, podría seguir con ese. Y en eso no habría problema. Nada más ahí sí sería que verifiques con algún compañero la parte que cambió. No es tanto lo que cambió, ¿verdad? Porque, digamos, ahí lo que se hizo fue quitar la parte del repaso de las cuentas por cobrar, pero si viene, digamos, el cálculo de la pérdida crediticia esperada. Después es la parte de dar de baja las cuentas por cobrar, la recuperación. Y ya después comienza con la parte de la generación de efectivo. Sí tiene cambios, pero no son tan significativos, ¿verdad? Entonces, yo le diría más que
¿verdad? Que adquiera todo el texto, porque yo sé que en los otros capítulos no hubo tanto, ¿verdad? Que fuera nada más la parte de cuentas y documentos por cobrar, que es así, sí es donde hubo una actualización. Entonces, es por ahí que creo que podría ser. Sí. Entonces, puedo seguir con este libro y no hay ningún problema. Sí, 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 en eso no habría ningún problema. Y nada más es que verifiques a nivel de los ejercicios y ahí sí puedes revisar con algún compañero algunas diferencias, pero lo que se hizo fue quitarle, no ponerle, ¿verdad? Se le quitó lo que ya se veía en otros cursos y se modificaron los ejercicios. Entonces sí, Ah, ok, ok. sí, Perfecto. sí. Es que, Bueno, digamos, estoy buscando esta, la generación de efectivo y no lo encuentro. bueno, en la antología esto les va a aparecer como utilización de las cuentas por cobrar para generar efectivo. Ah, ok, ok. Sí, Sí, ok. Muy bien, está bien, gracias. entonces, con gusto. Bien, entonces les decía que la generación de efectivo es, pues, utilizar la cuenta por cobrar para generar alguna entrada de efectivo antes de que el cliente nos pague. Consideramos que a un cliente le dimos crédito 30 días, pero de ahí, yo ocupo hoy pagar planilla y tengo esas facturas. Hay mecanismos que nos ofrecen los bancos o instituciones financieras. Bueno, aquí ya comienza con el primero. Bueno, entonces, estos mecanismos que ofrecen los bancos o instituciones financieras, lo que hacen es que nosotros les entregamos las cuentas por cobrar en garantía de créditos o también existe la posibilidad de venderle las facturas y que ellos nos den el dinero, digamos, de manera inmediata. Aquí el elemento es que, de acuerdo al mecanismo que nosotros estamos accediendo, va a haber más o va a haber menos riesgo. Vamos a ir del más riesgoso, digámoslo así, al menos riesgoso, en el sentido de que nosotros estamos cediendo la cuenta por cobrar. El primer caso donde yo puedo aprovechar la cuenta por cobrar es lo que se conoce como pignoración de cuentas por cobrar. Una pignoración de cuentas por cobrar no es más que un crédito que tiene como garantía cuentas por cobrar. Eh, ¿Verdad? Yo creo que el curso de legislación ustedes ya han visto que uno puede hacer una hipoteca y la garantía entonces es un edificio, un terreno, o puede ser una prenda y es un crédito que su garantía es un vehículo o, o algún elemento similar, ¿verdad? Máquinas, ¿verdad? Aquí, este es otro tipo de crédito que lo que estoy haciendo es entregando facturas en garantía. La garantía de ese crédito no son terrenos, no son propiedades, no son vehículos, no, ¿verdad? No es nada, son facturas. Y son facturas que, ¿verdad? Tampoco es que yo lleve ahí cualquier factura. La institución financiera va a analizarme las facturas. Son facturas que el banco ha considerado que tienen pues un grado de riesgo aceptable, que con base al comportamiento pasado del cliente va a hacer el pago y yo entonces me presento al banco, tengo estas facturas como garantía, me aprueban el crédito, pero ojo, lo que les decía, aquí se asume un riesgo total porque se conserva el riesgo. Es decir, que yo sigo siendo el propietario de las facturas. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que se imaginan que va a suceder si una factura de estas que yo estoy dando como garantía del crédito se declara incobrable? ¿Qué idea tienen? ¿Qué pasa? Ninguno. Bueno, lo que va a pasar es que la cuenta se declara incobrable y no voy a poder recuperar dinero del cliente, pero pedí el crédito y el crédito voy a tener que pagarlo. Entonces, es una situación donde hay un riesgo muy grande, porque yo soy quien conserva el riesgo. Yo soy quien conserva el cobro de la cuenta por cobrar, ¿verdad? Valga la redundancia,
Si el cliente no lo paga, voy a asumir el crédito y voy a haber perdido el dinero de la cuenta por cobrar. Es importante que este tipo de método de generación de efectivo no tiene registro contable. Vean que lo que dice que hacemos es una nota a los estados financieros. Simplemente en la nota de los estados financieros se presenta que hay unas cuentas que se han dado o se han utilizado en pignoración. Es decir, que son garantía de un crédito. Este es el primer ejemplo. Esa es la pignoración de cuentas por cobrar. Vamos con el segundo, la cesión de cuentas por cobrar. Aquí el riesgo ya va disminuyendo. Igual, la cesión de cuentas por cobrar lo hacen los bancos, lo hacen algunas financieras, hay instituciones que se dedican únicamente a ese tipo de trámites. Lo que yo estoy haciendo igual, me presento al banco o institución que se dedica a la cesión de cuentas por cobrar y me da un crédito por las facturas que yo estoy integrando. Pero aquí es donde viene el asunto. Aquí, a diferencia del anterior, hay una transferencia de una parte del riesgo. Vean que se transfieren algunos riesgos y beneficios. Eso significa que no necesariamente yo voy a perder si, digamos, yo entrego una factura para respaldar aquel crédito, no necesariamente si el cliente no la pagó, yo soy quien tiene que asumir toda la pérdida. Hay algunas partes que las está asumiendo la institución financiera. Ahora, por supuesto, la institución financiera tampoco es que lo hace así de fácil. Nos van a tener un cobro de comisión, tenemos el interés del préstamo y nos reconocen las cuentas por cobrar únicamente por un porcentaje de la cuenta. Entonces, yo entrego la cuenta por cobrar por, no sé, 5 millones. La institución financiera me lo reconoce solo por el 90. Es decir, que solo me va a dar 4.500.000 y me va a cobrar una comisión por la transacción, más el interés. Que al final uno diría, bueno, es que nos están cobrando cualquier cantidad de cosas, pero a las empresas les sirve mucho, por lo que les decía, obtengo el dinero de forma inmediata, ¿verdad? Un poco lo que han visto en los cursos de finanzas. Lo que nos interesa es tener el dinero lo más rápido posible. Entonces, aunque se asume toda esa carga financiera, hay empresas a las que les funciona, porque están asumiendo nuevos compromisos, nuevas ventas, hay nuevos inventarios para poder asumir esos compromisos y pues se dinamiza su negocio. Caso contrario, que esperemos hasta que la cuenta se logre cobrar. Aquí, en estos casos, sí tenemos registro contable, ¿verdad? Este es el registro contable de la cesión de cuentas por cobrar. En el caso de la cesión de cuentas por cobrar, yo me presento a la institución financiera y hacemos el crédito. Ahí simultáneamente van a haber dos transacciones. Tengo que realizar los dos primeros asientos. Estos dos asientos. Estos dos asientos se van a dar cuando yo me presenté a la institución y solicité la cesión de cuentas por cobrar. Como yo asumo una parte del riesgo y la otra parte la asume la financiera, ¿verdad? Las cuentas por cobrar no las puedo dar de baja, pero yo tampoco las tengo como cuentas por cobrar. Tengo que hacer un primer asiento, reclasificando las cuentas por cobrar. No las puedo dejar como las demás cuentas por cobrar, porque con esas cuentas por cobrar en particular, las estoy sometiendo a la cesión. Entonces, hago un asiento que es cuentas por cobrar contra cuentas por cobrar cedidas. Con lo cual le estoy informando a las partes interesadas que la partida de cuentas por cobrar cedidas existe, ¿verdad? Que hubo una sesión que, ¿verdad? Suma a la partida de cuentas por cobrar, pero no son parte de ellas porque ya ahora ellas están comprometidas con la institución que nos ayudó. Y lo segundo es que, de acuerdo a lo que les mostraba en la diapositiva anterior, nosotros recibimos un crédito. Véanlo acá. Se hace un segundo asiento por el crédito. ¿Cómo se registra? Bueno, vamos a tener un documento por pagar. Generalmente este documento por pagar va a ser la cuenta por cobrar cedida, que les decía, por ejemplo,
Son 5 millones, pero no me van a hacer un crédito por los 5 millones. Me van a hacer un crédito por, no sé, me voy a inventar 4.500.000. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Yo tengo que pagar 4.500.000. De ahí la financiera ¿verdad? Ya tiene pues un margen y me va a cobrar una comisión por hacer este trámite. De los 4.500.000 me va a rebajar esa comisión. Entonces, me cobra la comisión y el neto es la entrada que tiene la empresa. No sé, de los 4.500.000 que me aprobó en créditos, recibí al final 4.700.000. Me cobró 200.000 colones en comisiones. De la factura de 5 millones, al final estoy recibiendo solo 4.700.000. Ahí la empresa tiene que valorar, bueno, ¿eso me servirá o no me servirá? En muchos casos sí le sirve. Por lo que les digo, el efectivo está hoy, no dentro de 30, 60, 90 días, sino que está hoy. Y cuando se paga, yo doy de baja. Voy a quitarlo acá. Voy a dar de baja la cuenta por cobrarse día, ¿verdad? La doy de baja acá. Elimino el documento por pagar. Está acá. Y hay un margen, ¿verdad? Que les decía, existe un margen. En ese margen, bueno, es muy posible que la empresa reciba o tenga una entrada de efectivo por la diferencia. La diferencia entre la cuenta por cobrarse día y el documento por pagar que se asumió. Sí, yo entregué facturas por 5 millones y el banco me dio crédito por 4.500.000. Él tenía un margen de 500.000 en caso de que la cuenta ¿verdad? Le pase algo. Por ejemplo, que hayan devoluciones o alguna situación en particular. Pero si no sucedió nada raro, esos 500.000 se los devuelven a la empresa, que es esta cuenta de bancos. Lo que sí es que al ser un documento por pagar, generalmente nos cobran un interés. Entonces ahí nos cobran intereses. Veamos un ejemplo de esto. El saldo de las cuentas por cobrar de la empresa ABCSA al 31 de diciembre del 2000X0 es de 2.500.000. El 15 de enero del 2000X1 cede la mitad de las cuentas por cobrar a la financiera XYZ SA sobre las que recibe un préstamo del 85%, una tasa de interés del 10% sobre saldos. Se canceló una comisión del 5% de las cuentas por cobrar cedidas. Entonces, la financiera se encarga de cobrar dichas cuentas directamente, quedando el convenio de que por cada colón cobrado el 85% se aplica a cancelar el préstamo y el resto se devuelve a la empresa, a ABCSA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí está la solución. Vean. Dice que yo tengo 2.500.000, pero yo estoy cediendo el 50%. Entonces, lo que tengo que reclasificar es únicamente la parte que cedo, el 50%. Y lo hacemos con el asiento cuentas por cobrar cedidas contra cuentas por cobrar. De manera tal que en el estado de resultados, de situación, perdón, se logre identificar que de las cuentas por cobrar hay una parte que está dada en esta forma de financiamiento, ¿verdad? En la parte de la sesión. Y paralelamente tendríamos el crédito que nos dice que es el 85%. Tomo la cuenta por cobrar y la multiplico por el 85%. Así obtengo 1.062.000. Aquí creo que les puse el cuadrito. ¿Ven? 1.000.000. Bueno, esta sería la comisión. 1.250.000 por el 85% es el documento por cobrar. Y la comisión va a ser sobre las cuentas cedidas. 1.250.000 por el 5%. De manera tal que en bancos me ingrese únicamente la parte neta. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Vean que igual, ¿verdad? Es un cálculo. Profe, ¿por qué la cuenta se llama, digamos, documentos por pagar, pero digamos ahí arriba en la descripción pone sobre las que recibe un préstamo el 85%?
O sea, digamos, se pone sobre las que recibe un préstamo el 85% y la cuenta se llama documentos por pagar. Sí, correcto. Es que un préstamo es un documento por pagar. Entonces usted está, ¿verdad? Lo que está haciendo la institución financiera es dándote un crédito. Te está prestando el dinero. Ah, ok. Cuando se paga la cuenta por cobrar, no es que usted paga, sino que de una vez el banco se lo cobró. Se pagó automáticamente el préstamo y te devolvió la diferencia. Pero Ok. sí, lo que hace el banco es darnos un crédito. Por eso es que es documento por pagar. Ok. Profe, Ujú. no entendí por qué había que multiplicarlo por el 50%, los 2.500.000. Porque aquí nos dice que se cede la mitad de las cuentas por cobrar. Habría sido lo mismo que los 2 millones entre el 2%, entre 2, ¿verdad? Pero es porque 2.500.000 es la totalidad de sus cuentas por cobrar, pero usted no fue a hacer la totalidad, usted solo cedió una parte. En este caso nos dice que es la mitad, pero puede ser cualquier cantidad, ¿verdad? Puede ser que usted solo fue y cedió una cuenta que tenía un X monto o está cediendo un porcentaje de la cartera. En este caso, usted está cediendo el 50%. Puede ser el porcentaje que corresponda. Entonces, tengo que totalizar las cuentas por cobrar y multiplicarlo por ese porcentaje de cesión que estamos realizando. No sé si por ahí está. Ok, perfecto, gracias. Ok. Está bien. Sí, a veces también nos dicen que se dieron cuentas por cobrar por X monto. Ahí no tenemos que multiplicar por nada, sino simplemente esa día la sesión. En la vida real, usted tiene las facturas, entonces usted sabe cuánto es el importe de las facturas que está cediendo. Aquí es más por el... Sí, adelante. Profe, pero digamos, si no dice nada de esto, tendríamos que poner igual los 2.500.000, ¿verdad? Correcto. Bueno, si nos tienen que decir, sí, digamos, si dijera, el saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre es este y no dijera, ¿verdad? Dijera que el 15 de enero cede las cuentas, ¿verdad? No dice esto de la mitad, sino que cede las cuentas por cobrar, sí irían los 2.500.000. Correcto. Sí, ahí sí. Básicamente, sí. Ahí sería quitarle esa parte. Si no dices lo de que se cede la mitad, cederíamos la totalidad. No sé si hay alguna extra consulta. Vean que aquí no termina, ¿verdad? Aquí solo, digamos, formulé la cuenta, ¿verdad? Llegué a la institución financiera, me dieron el dinero, a cambio de ese dinero se firmó el crédito, yo reclasifiqué las cuentas. Hice dos cosas, reclasificar la cuenta y recibir un préstamo por el dinero que me estaban dando. Cuando, de aquí ya no pude, aquí está. Cuando ya llegó el momento, el 11 de febrero la financiera cobra el 250.000 de las cuentas por cobrar ese día y envía el remanente. ¿Qué decía el enunciado? Dice que la financiera es la que se encarga de cobrar las cuentas. Entonces, ojo, la financiera es la que se encarga de cobrar dichas cuentas. Quedando el convenio de que por cada colón cobrado el 85% se aplica al crédito. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que la financiera cobró 250.000 colones? Va a tomar el 85% y lo aplica a la deuda. Disminuye el documento por pagar. Y el remanente lo devuelve a la empresa. Entonces, el 11 de febrero cobró 250.000. Habrá que realizar dos elementos. Uno, aquel dinero no nos lo dieron de gratis. Bueno, ya vimos que se cobró la comisión y que tienen ahí un margen de ganancia.
pero también nos cobra el 10% de intereses. ¿Se recuerdan cómo calcular los intereses? Aquí nos dio 4,427. El interés va a ser, para que se recuerden ahí de la fórmula, esto lo vimos, me parece que en el apéndice del curso de contabilidad básica, el apéndice 1, pues si quieren repasarlo, que es el monto del documento por la tasa de interés por el tiempo. Tiempo es este. Y en este caso, vamos a tener 1,062,500, que es el documento. La tasa de interés es 10%, pero 10%, vamos a quitar esto, 10% es anual y yo ocupo los intereses únicamente del periodo de crédito que nos dieron. El crédito nos lo dieron el 15 de enero. Yo tengo que calcular los intereses del 15 de enero al 31 de enero y del 1 de febrero al 11 de febrero que se hizo ese pago. Entonces, 10% anual, pero tendré que pasarlo a días. Ojo, este asiento, es que por aquí no le puse la fecha, ¿cuándo o en qué fecha se realiza? ¿Se recuerdan? Esto lo vimos en básica. ¿Cuándo se hace el asiento de gasto por interés contra interés por pagar? Es un asiento de ajuste. ¿Alguien? Perdón, profe, es que no lo escuché. ¿Cuándo se realiza el asiento de ajuste del gasto por interés? Ni idea. Al finalizar el mes cuando se vaya a cancelar, ¿no? Más o menos. No es necesariamente en el mes en que se va a cancelar. Durante toda la vigencia del documento por pagar, tenemos que hacer el asiento de interés, es un asiento implícito, y tengan cuidado porque en los ejercicios no va a venir. El asiento del gasto por interés contra interés por pagar se hace en cada cierre contable, apúntenlo ahí. Se hace en cada cierre contable por los días que tenga ese mes. Recordemos que aplicamos mes comercial de 30 días. Entonces, en el mes de enero, que nos lo dieron el crédito en el día 15, solo estoy registrándole 15 días de intereses, porque es lo que estuvo el crédito, 15 días. ¿Cómo lo calculo? El Profe, documento, sí, adelante. ¿puede repetir lo que acaba de decir, por Lo de los días. Sí, que se hace cada cierre. Ah, Cada ok, mes. sí, el asiento de ajuste del gasto por interés se hace en cada cierre contable. Estamos considerando mes comercial de 30 días, entonces es todos los 30, inclusive hasta febrero que tiene menos le estamos considerando mes de 30, pero todos los fines de mes, el 30 de enero, por ejemplo, habría que hacer el cierre. Cuando yo hago el cierre, calculo los intereses que tengo por pagar de ese mes, aunque yo no los he pagado. Eso era por la base de acumulación o de vengo. No sé si se recuerdan también. Es importante ahí tener esos conceptos que teníamos. Y eso lo que nos implica es que con cada cierre contable, mientras que yo tenga el documento por pagar, le tengo que calcular el interés. Y es un asiento implícito. No es que de ahí va a decirnos hay que hacerlo, sino que tenemos que recordarnos ya que ese asiento va. El asiento siempre va a ser gasto por interés con interés por pagar y va a ser por los días que estuvo el documento vigente. Este documento nos lo dieron el día 15. Este asiento aquí no lo indica, ¿verdad? Pero este asiento fue al 30 de enero, digámoslo así. Es por los días del 15 al 30. Si el mes tiene 31,
igual lo dejamos por 30 días. Si el mes tiene 28, febrero, ¿verdad? Igual lo hacemos por 30 días. Ahí hay que tener ese cuidado. Hay que hacerlo por el mes completo, porque estamos hablando de meses comerciales para el cálculo del interés. Así como viene en nuestra antología. Pero entonces, los intereses del 30 de enero van a ser los intereses sobre el documento. Yo tuve un documento por pagar de 1.062.500, un porcentaje del 10% anual que lo tengo que pasar al porcentaje, a la periodicidad que corresponda, meses. Es un 10% anual, si lo divido entre 12 es un 10% mensual, y de ese mes solo estoy tomando 15 días, del día 15 que me consideraron el crédito al día 30. Lo multiplico por 15 de 30. Entonces, 1.062.000 por la tasa de interés mensual, que es 10 de 12, por los días que transcurrieron, que son 15 de 30 días, obtengo 4.427.08. ¿Estamos claros con ese primer asiento? Sí, sí, señor. Okay. Interesante que me haya llamado señor. Ok. Vamos al siguiente asiento. Ahora, ese asiento estaba implícito. Vean que nadie nos decía nada. El 11 de febrero, que es ya cuando la financiera cobró, la financiera, vean que, vamos a señalar aquí, es que esto, aquí está. La financiera cobró 250.000 colones, ¿verdad? Eso fue lo que fue y le cobró al cliente. Pero hay varios elementos. Primero, tomó los 250.000 y se dejó el 85%, ¿verdad? El contrato decía que iba a utilizar el 85% para pagar el documento por pagar. Entonces cancela un poco del documento por pagar. Se cobra los intereses que hubo en el mes de enero, que son estos. Se los cobró. Vean que aquí estaban por pagar y de una vez se los descuenta la financiera. Pero la financiera tampoco nos va a perdonar que hubieron intereses del día 1 al día 11. Y los del día 1 al día 11 también tenemos que calcularlos igual que acá. Solo que por 11 de 30. Vamos a ver, por aquí yo les puse las burbujitas. Bueno, ahí está. 1.062.000 por 10% por 12, perdón, que es la tasa de interés mensual por los días transcurridos, que fueron 11 de 30, son estos 3.246.53. Estos 4.427 es el interés que hubo al cierre y los 215.500 es lo que cobró por el 85%. Y por supuesto, el 1.062.500 menos los 212.500 menos los intereses, menos los gastos, es el efectivo. Bueno, aquí ya no. Es el efectivo, ¿verdad? El efectivo es el monto neto. Lo que sobró después de cobrarse los intereses y de pagar el 85% es lo que le devolvió a la empresa. Pero la norma nos decía que el interés se calcula sobre saldos. Cuando yo llego al final del mes, al 28 de febrero, ¿verdad? Este aquí fue el 30 de enero. Ahora aquí estoy, 28 de febrero. Vuelvo o tengo que volver a hacer el asiento de ajuste de los intereses. Ese asiento de ajuste de los intereses lo vamos a realizar, como decía anteriormente a la presentación, la NIF 9 sobre el saldo, porque la cuenta se llamaba el costo amortizado. Entonces, si lo hago sobre saldos, ya el saldo de la cuenta por cobrar no es 1.062.500. Es 1.062.500
menos los 212.500 que ya se cobró. Es decir, que ahora son 850.000. Ahora la financiera me tiene que cobrar intereses sobre 850.000, que es lo que nos decía en la presentación, que las cuentas y documentos por cobrar se llevan al costo amortizado. Eso lo que significa es que sobre el saldo que tiene actualmente la cuenta por cobrar. Vean que los intereses que van del 11 de febrero hasta el cierre contable, que realmente serían 17 por 10 exactos, pero como lo hacemos por interés por mes comercial, van a ser 19 de 30. Lo hacemos también por el interés de un mes, 10% de 12, pero no lo hacemos por 1.062.000, sino sobre el saldo actual de la cuenta. De esa forma aparecen estos 4.486.11. Entonces, eso es lo que va a suceder en el caso de las cuentas por cobrar cedidas. Voy a tener que acumular el interés. Cuando la financiera se cobra algún dinero, me descuenta el interés, se paga lo que le corresponde al documento y me devuelve el remanente. Y esa historia se repite todos los meses. Aquí ese asiento se va a seguir repitiendo todos los meses. ¿Dudas con esta parte? Se va a seguir repitiendo hasta que quede cero, ¿verdad? ¿No hay consulta? ¿Seguros, seguros? Profe, yo nada más no terminé de entender bien de dónde salió, digamos, la cuenta de efectivo, o sea, esos 29.826,39. Es que ya no hay forma de hacerlo, es por diferencia. Digamos, la financiera cobró 250.000. 250.000 es todo el efectivo que ella recibió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sale ese efectivo? Usted tiene que tomar los 250.000, voy a anotarlo por aquí. Es que queda muy lleno esto. Voy a ponerlo acá. Usted toma los 250.000, le restamos el 85% que se deja la financiera, los 212.500. Y le restamos los intereses, 4.427.08 y 3.246.53. Estamos diciendo básicamente qué es lo que sobra. Primero, tome, ¿verdad? Cóbrele al cliente, cóbreme a mí todo lo que yo le debo y lo que sobró me lo devuelve, básicamente. Entonces, el efectivo no hay una fórmula exacta, sino que es, ¿verdad? Por diferencias, tomar lo que cobró la financiera y quitarle todo lo que la financiera me cobra. Ah, ok. No, sí era más sencillo, es que ese valor ya yo vi de dónde salió, pero no, sí era más sencillo. Gracias. Con gusto. Bien, no sé si hay alguien más. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver el último método y vamos a hacer un receso. El último método, ya no pude, es la venta de una cuenta por cobrar. Vean que ya hemos visto 3 métodos, ¿verdad? El primero es la pignoración, donde la institución financiera no asumía ningún riesgo. Básicamente nos daba un crédito respaldado con garantía de facturas, pero si las facturas se perdían, yo tenía que asumir todo. Aquí, en las cuentas por cobrarse días, la financiera, digamos, asume parte del riesgo. Vean que inclusive se mete en la operación. La financiera ayuda, puede perfectamente ayudar en el proceso de cobro. Y viene una última, que es la venta de cuentas por cobrar. Esa también es conocida como factoreo o factoreo de las cuentas por cobrar, que es vender la cuenta como tal. Lo que hace la financiera es muy parecido a la cuenta por cobrarse día. Yo tomo las cuentas por cobrar, se las doy a la financiera obtiene un porcentaje me reconoce las facturas como un porcentaje de descuento, por eso les digo que es muy parecido
a lo que vimos ahorita de la cuenta por cobrar cedida, ¿verdad? Nos reconocían la cuenta por cobrar solo por un porcentaje. Aquí va a suceder lo mismo, solo la van a reconocer por un porcentaje. Y también me van a cobrar una comisión, pero vea que se transfieren los riesgos y beneficios. Es decir, que aquí no es que me están dando un crédito como en el otro caso, sino que yo les estoy cediendo mi cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que sí está pasando? Va a haber un remanente que se conoce como factor. El factor es un dinero que digamos que hay como garantía, podríamos decir. Por ejemplo, ya que yo estoy cediendo la cuenta por cobrar, se le estoy dando a alguien más y no sé, el cliente eh, hizo una devolución de mercadería. Esa devolución de mercadería va a afectar la cuenta de la financiera. Entonces, el factor lo que busca es cubrir esa posibilidad de pérdida que existiera. Para el asiento, aquí es más sencillo. Vamos a tener únicamente dos asientos. Uno es la venta. Vean que aquí yo doy de baja la cuenta por cobrar. Aquí no es que me están dando un crédito ni nada por el estilo, que es lo que pasaba con la sesión. En el caso de la sesión de las cuentas por cobrar, yo básicamente estoy recibiendo un crédito a cambio de las cuentas por cobrar. Aquí no. Aquí estoy eliminando por completo la cuenta por cobrar. Eso significa que los beneficios más grandes los va a obtener la financiera. Ahora, supongamos que yo vengo con mis cuentas por cobrar por 5 millones. Sigamos con 5 millones. 5 millones. La financiera me reconoce las cuentas por cobrar por el 90%. ¿Qué es lo que pasa con el otro 10%? Al igual que con las cuentas por cobrar cedidas, ese dinero nos lo van a entregar en algún momento. Pero es lo que les digo que se conoce como cuentas por cobrar factor. No sé, esos 5 millones, en la cuenta por cobrar factor quedan 500,000 colones. Estos 500,000 colones que quedan en la cuenta por cobrar factor, digamos que el ejemplo más clásico es, y más evidente es, si hay una devolución sobre ventas. Si hay una devolución sobre ventas, lo que hace la financiera es cobrárselo de esa cuenta por cobrar factor. Ese factor, reitero, es como un dinero que hay en garantía, que es el margen que está teniendo la financiera. Y en caso de que no haya ninguna devolución ni nada, ese factor nos lo devuelve. Por supuesto, yo estoy entregando las cuentas por cobrar por 4.500.000, perdón, por 5 millones. Ya sabemos que quitándome el factor solo me van a dar 4.500.000 y no sé, supongamos que ahí me cobran una comisión, 200.000. Yo recibo al inicio únicamente el neto, ¿verdad? La ganancia del banco está en esta gasto por comisión, que es donde está el rubro grueso que ellos obtienen, porque cuando ya está el cobro, ahí nosotros ya no participamos. Vean que no hay ningún asiento eliminando intereses ni nada, simplemente están estas cuentas por cobrar factor, que habría que dar de baja el monto original de los 500,000 colones, por ejemplo, y imaginemos que hubieron devoluciones por 100,000 colones, el banco se cobra de una vez las devoluciones que hubieron y nos devuelve el neto, los 400,000. Básicamente, aquí, aunque la teoría nos dice que la institución financiera asume todo el riesgo, no es del todo cierto. Y ahí yo, pues bueno, en algunos contratos en que he podido visualizar, lo que se da en la práctica realmente es que si no pagó, la institución tendrá que asumirlo. Para que lo tomen en cuenta, que ahí sí, mi criterio es que hay una diferencia con lo que nos dice
la antología, pero ya eso es un poco más a nivel del ejercicio profesional, ¿verdad? Y veamos el ejemplo. En el ejemplo dice que el 25 de diciembre del 2000 la empresa vende 2 millones de sus cuentas por cobrar a la financiera. 2 millones de las cuentas por cobrar. Recibe el 80%, que es el factor de descuento que tenía. El factor de descuento es 20%, menos una comisión del 12% de las cuentas vendidas. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a recibir? 2 millones por el 80% menos la comisión. Ahí lo tenemos. Estoy entregando cuentas por cobrar por 2 millones. Las tengo que dar de baja por los 2 millones. Estaría la parte del factor, que la parte del factor es el complemento de esto. Si me las recibieron al 80%, el restante 20% es el factor. Entonces, estos 400,000 es el 20% que complementa el 80% con el que me lo recibieron. Si lo ven, son 2 millones por el 20, son los 400,000. Es la diferencia entre la cuenta por cobrar original y el monto por el que me la recibieron. Y el gasto por comisión dice que es un 12% de la cuenta vendida, entonces el 12% de 2 millones. Y bancos, va a ser el neto, va a ser los 2 millones menos la comisión menos el factor. Por aquí lo tenemos. Un segundito, es que tengo que quitar esto de acá. Ahí lo tenemos. 2 millones por el... Bueno, ahí hay un error. Es por el 20. Vamos a cambiarlo otra vez de una vez. 2 millones por el 20. Y aquí lo tenemos. Ahí me avisan si ya lo vuelven a visualizar. Tendríamos los 2 millones por el 20% para las cuentas por cobrar factoreo o factor, es lo mismo. La comisión, los 2 millones por, ahí también hay un error, por el 12, no lo vi. Y el efectivo pues va a ser el neto de los dos. Y posteriormente, un mes después, el cliente cancela las cuentas por cobrar y la financiera rebaja 50,000 por mercaderías de vueltas del cliente. ¿Qué hacemos? Que esa cuenta por cobrar factor, que son 400,000, la financiera nos los va a devolver, pero se va a cobrar 50,000 de las devoluciones. Entonces, ahí estarían. Y cuentas por cobrar factoreo, la damos de baja, eran 400,000. Las devoluciones son 50,000 y me está dando el neto, que son 350,000 colones. Adelante. Profe, ¿dónde sacó el gasto por comisión? El gasto por comisión son 2 millones por el 12%. Ah, ya, ok. Que es que le faltó un 1. Ahora sí, ahí está. 2 millones por el 12%. Y el banco se saca por diferencia. El banco se saca por diferencia, es correcto. Es la cuenta por cobrar menos el factor menos la comisión. Ok, gracias. Con gusto. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Bueno, solo me queda, antes de que vayamos a ver un último rubro con respecto a las cuentas por cobrar, para regresar del receso a ver lo que son documentos por cobrar, que es la otra parte del tema. A nivel de los registros, hay 2 registros especiales. Estos 2 registros especiales, bueno, vamos a verlo. El primero es devoluciones y rebajas. Si nos remontamos al inicio de la presentación, voy a irme al puro inicio de la presentación. Me avisan si ahí lo ven. El asiento de devolución era este, ¿verdad? Devoluciones sobre cuentas por cobrar. Y para el descuento, en el momento en que me pagaban, asumimos el descuento, ¿verdad? Ese es el método tradicional que tienen las devoluciones y rebajas de las cuentas por cobrar.
Sin embargo, si nosotros lo vemos a la luz de las NIF, eso estaría incorrecto. Porque la norma, así como lo hace con la estimación para incobrables, nos dice desde el inicio, si usted sabe cuánto es, digamos, o puede estimar cuánto son las devoluciones, haga una estimación. La NIF 15, que la vamos a ver al final del curso, que es el último tema, nos pide en el caso de las cuentas y documentos por cobrar, hacerles una estimación desde el momento de la venta. Cuando yo vendo, hago una cuenta que se llama devoluciones y rebajas sobre ventas con estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Qué es esa estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas? Al igual que las cuentas incobrables, es hacer una cédula analizando cuánto es el histórico de las cuentas que han tenido devoluciones y rebajas. No es un porcentaje ahí que nos inventamos, sino que es un trabajo serio, ¿verdad? En el sentido que hay que sentarnos a visualizar el panorama que ha tenido la empresa en los últimos años para poder hacer esa estimación de cuánto es lo que se podía dar en devoluciones y rebajas. El asiento es devoluciones y rebajas con estimación para devoluciones y rebajas y se actualiza con cada cierre, igual que la estimación por incobrables. Aunque hay empresas que al final solo lo hacen una vez al año, pero lo correcto sería que lo hiciéramos todos los meses. Lo que pasa es que por la complejidad del cálculo, ¿verdad? Que les digo, hay que sentarse a ver cuánto es el histórico de los, digamos, descuentos que se han aprovechado para poder decir, bueno, de las ventas se va a perder X monto debido a los descuentos. Y cuando ya se da el descuento, nosotros registraríamos esta partecita. Si fuera un descuento es estimación para devoluciones y rebajas contra cuentas por cobrar. Si es una devolución, lo hacemos con todo. Por eso es que viene la cuenta de impuesto al valor agregado en negrita. En el caso de que sea una devolución, la devolución afecta el impuesto al valor agregado. Entonces, para que ahí lo tengamos en consideración. Y ahora que lo estoy viendo, este impuesto al valor agregado está mal puesto. Va al D, va aquí. Porque una devolución lo que hace es disminuir el impuesto que hay que pagar. Entonces, ahorita les corrijo eso en la presentación. ¿Dudas con este caso? Vean que entonces en los métodos más modernos yo ya no tendría la cuenta de devoluciones sobre ventas ni de descuentos sobre ventas. Ya no nos tendríamos que preocupar por eso, sino que tenemos esta cuenta de estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Estamos claros? Paso al segundo caso especial. Sí, no hay ninguna consulta. Decía que no, ¿verdad? Bueno, el segundo caso es cuando la venta se hace con tarjeta, algo que de ahí, yo diría que es lo más actual, ¿verdad? Y las cosas se hacen ahorita, ventas con tarjeta o se reciben por simple móvil, ¿verdad? Son los métodos actuales. Ya no se maneja tanto las transferencias y el dinero en efectivo, sino más estos otros medios. Entonces, en el caso de las tarjetas de crédito, débito, la empresa tiene que contar con el datáfono y el datáfono es un costo financiero para la empresa. Si hacemos una venta, el banco nos va a rebajar de esa venta el uso del datáfono. Véanlo aquí. Lo que está sucediendo es que cuando yo tengo la venta, normalmente nosotros teníamos cuentas por cobrar contra el impuesto al valor agregado y la venta. Pero de lo que está sucediendo es que la persona no me entregó el efectivo, sino, ¿verdad? Está usando su tarjeta para cubrir esa transacción. Entonces aquí me cobra la comisión y vean que la cuenta por cobrar, ¿verdad? Como el cliente sí pagó con la tarjeta, la cuenta por cobrar sale para el banco al que tengo que cobrarle. No sé, pagó con la tarjeta de crédito del BAC. Entonces, al BAC es al que le tendremos
que hacer la cobranza, que eso se encarga la empresa del datáfono. La empresa del datáfono es la que hace el cobro y nos da a nosotros el efectivo final. Ese efectivo final está neto de la comisión. Aquí en el asiento no lo incluye, pero la realidad es que también nos rebajan una retención de ventas y de renta, que ahí va a depender, tienen un porcentaje, bueno, eso lo define cada banco, ¿verdad? Pero entonces hay que dar un saldo a favor de impuesto del valor agregado y impuesto de renta que se cobra de una vez también el banco. Y a uno nada más le dan el dinero, digamos, líquido, en efectivo, después de que ya se cobró la comisión y nos hicieron esa retención. Entonces, aquí en el cobro, si bien es cierto, el asiento nada más dice que es bancos contra cuentas por cobrar del banco, realmente ese bancos viene neto. Por aquí en la realidad habrían dos cuentas más, que es un impuesto de renta y un impuesto al valor agregado, que fue la retención que me hizo el banco antes de darme el dinero. Pero bueno, aquí está este otro caso que pueden identificar. No sé si hay alguna consulta. Estos no tienen ejemplos, ¿verdad? Porque son casitos chiquititos. Entonces, voy a pausar por aquí.